Get Popeye's Scary Good Freddy Fazbear Box with garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Or try the deluxe box with the Cupcake Cup and a 20-ounce drink and see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. ¿Alguna vez has presenciado algo tan poderoso que cambió por completo tu manera de ver la vida? ¿Has sentido que todo a tu alrededor se detiene cuando Dios decide intervenir? En Marcos capítulo 2 somos testigos de uno de esos momentos en que el cielo toca la tierra y lo imposible se vuelve realidad. Jesús entra a una casa en Capernaum y en cuestión de minutos, una habitación común se transforma en el escenario del poder divino. Un paralítico desciende desde el techo, cargado por 4 amigos llenos de fe, y ante los ojos de todos, el Maestro pronuncia palabras que resuenan a través del tiempo. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Las voces religiosas se escandalizan, los corazones dudan, pero el poder de Dios responde con evidencia irrefutable. En un instante, un hombre que no podía moverse se levanta, camina y se va glorificando a Dios. La multitud queda sin aliento y solo puede exclamar, «Nunca habíamos visto algo así». ¿Qué sucede cuando Jesús entra en una vida? ¿Qué pasa cuando lo invitamos a nuestras casas, a nuestras heridas, a nuestros imposibles? ¿Podría Él volver a hacer hoy lo que hizo aquel día en Capernaum? Este pasaje no es solo una historia del pasado. Es una revelación viva. Cuando Jesús llega, nada permanece igual. El pecado cede ante su perdón, la enfermedad ante su autoridad, la duda ante su verdad y el corazón humano ante su amor. A lo largo de este estudio veremos cómo Jesús sigue haciendo cosas que el mundo no puede explicar, cómo transforma lo ordinario en milagro y cómo su presencia aún tiene el poder de hacernos decir, «Nunca había visto algo así hasta que Él llegó». Marcos 2:1-2 se narra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Capernaum, la ciudad junto al mar de Galilea, se había convertido en el punto de partida del ministerio público de Jesús. Había sanado enfermos, liberado endemoniados y predicado con autoridad. Sin embargo, en este pasaje, Marcos resalta algo más profundo. Jesús vuelve a casa, no a un templo, no a una sinagoga, sino a un hogar común. Allí, en lo cotidiano, lo divino decide manifestarse. La frase «se oyó que estaba en casa» encierra un poder espiritual inmenso. No se anuncia con trompetas ni con proclamaciones públicas. Simplemente se corre la voz. Alguien lo vio, alguien lo dijo, y la noticia se esparce como fuego entre corazones hambrientos de esperanza. En cuestión de minutos, la casa se llena. No hay espacio en la puerta, no hay lugar para moverse. Cada persona trae una necesidad, un anhelo, una pregunta sin respuesta. La presencia de Jesús atrae no por espectáculo, sino por verdad. Donde Jesús habita, las vidas comienzan a moverse. Su sola presencia transforma el ambiente. En una casa pequeña y sencilla, lo eterno se mezcla con lo humano.
La multitud no llega por curiosidad, sino porque algo en su interior los impulsa a buscar lo que solo Él puede ofrecer. El corazón humano, cuando oye que Jesús está cerca, no puede quedarse quieto. El evangelista no menciona milagros en estos primeros versículos. Menciona la palabra y les predicaba la palabra. Antes de sanar cuerpos, Jesús sana almas. Antes de abrir puertas físicas, abre las del entendimiento. Él no llegó a esa casa para realizar un espectáculo de poder, sino para sembrar verdad. Cada palabra que salía de su boca traía vida, libertad y luz. En un mundo de ruido, su voz era reposo. En un ambiente saturado de enfermedad y desesperanza, su palabra era medicina. El texto no dice quién era el dueño de la casa. No importa. Lo importante no es quién abre la puerta, sino quién entra por ella. Cuando Jesús está en casa, la casa deja de ser común. La atmósfera cambia, los corazones se abren y el propósito de Dios se manifiesta. Lo ordinario se vuelve sagrado, porque donde Él está, todo se transforma. Capernaum significa aldea de consuelo. No es casualidad que Jesús escogiera este lugar. Allí donde habitaban los quebrantados, el consuelo de Israel estableció su presencia. La casa simboliza el corazón humano, pequeña, limitada, muchas veces saturada. Pero cuando Jesús entra, todo se renueva. Lo que antes estaba vacío, ahora se llena de propósito. Se oyó que estaba en casa. ¿Qué sucedería si hoy el mundo volviera a oír eso? ¿Qué pasaría si en nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras comunidades se escuchara de nuevo que Jesús está en casa? No por religión, no por rutina, sino porque su presencia es real, viva y transformadora. Cuando Él vuelve, los corazones sedientos corren a encontrarlo. Este momento en Capernaum no fue solo un encuentro físico, fue un preludio del reino. La casa representa el alma humana, la multitud representa la humanidad hambrienta de salvación, y la voz de Jesús representa el llamado divino que aún resuena. Donde Él predica, las vidas se levantan. Donde Él habita, la oscuridad se disipa. Jesús podría haber elegido cualquier escenario, pero escoge una casa llena. No busca comodidad, busca corazones, y lo que sucede después marcará para siempre la historia de la fe. En medio del calor, del ruido y del desorden, Jesús revela que no hay barrera humana que pueda impedir la manifestación de su poder. Esta escena nos enseña que la presencia de Jesús sigue siendo el mayor imán espiritual del mundo. No son los programas, ni las estructuras, ni las palabras humanas las que atraen al alma, sino su presencia. Cuando Él está, todo cambia. Los enfermos vienen, los corazones se abren, la fe despierta, y lo imposible comienza a suceder. ¿Y tú, qué harías si se oyera que Jesús está en tu casa? ¿Le abrirías la puerta de tus pensamientos, de tus emociones, de tus heridas? Porque el mismo Cristo que llenó aquella casa en Capernaum quiere llenar la tuya hoy. No busca multitudes, busca comunión. No necesita escenario, necesita espacio en tu corazón. Él sigue entrando en los lugares donde hay fe, donde hay hambre de su palabra, donde hay corazones dispuestos, y cuando entra, los muros del desánimo se caen, los temores se disuelven y la esperanza se enciende. Porque cuando Jesús vuelve a casa, el hogar vuelve a tener sentido, el alma vuelve a respirar y la vida vuelve a brillar. Marcos 2, 3, 4. Se narra: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La escena cambia. Jesús está en la casa, la multitud lo rodea, y entre el gentío, 4 hombres se abren paso llevando sobre una camilla a su amigo paralítico. No traen discursos ni argumentos, solo determinación. Ellos representan una fe que no se queda quieta, una fe que no pide permiso, una fe que actúa. Mientras muchos escuchaban las palabras del Maestro, ellos las estaban poniendo en práctica. El paralítico simboliza al alma humana inmóvil por el peso del pecado, la culpa o la desesperanza.
Es el reflejo de todos los que no pueden avanzar por sí mismos, de aquellos cuyas fuerzas no alcanzan para acercarse a Jesús. Sin embargo, lo que Él no puede hacer, sus amigos lo hacen por Él. Lo llevan, lo cargan, lo sostienen. Su amor se convierte en puente, su fe en camino. La verdadera amistad no se conforma con la distancia, busca el milagro de quien ama. Estos hombres no llegaron solos, ni de manera casual. Habían escuchado que Jesús estaba en casa, y dentro de sus corazones brotó una convicción. Si logramos acercarlo a Jesús, algo pasará. No sabían cómo, no sabían cuándo, pero sabían en quién creían. Esa es la esencia de la fe auténtica. No lo entiende todo, pero confía plenamente. Al llegar, encuentran la puerta cerrada, la entrada bloqueada por la multitud. Cualquier otro se habría rendido. Pero la fe genuina no se frustra ante los obstáculos. Se eleva sobre ellos. Donde otros ven una barrera, la fe ve una oportunidad. En vez de mirar la imposibilidad, miran hacia arriba. Suben al techo. Una decisión tan absurda como valiente. No hay lógica en sus acciones, solo esperanza. Imagínalos trepando, respirando con dificultad, sosteniendo al hombre con cuidado, sin importar el sudor, el cansancio o la incomodidad. No les preocupa el qué dirán, ni el esfuerzo que implica, solo desean acercar a su amigo al maestro. Y entonces, hacen lo impensable, comienzan a abrir el techo. Cada pedazo de barro que cae sobre los presentes anuncia un acto de fe que desafía lo establecido. En ese momento, el ruido de la multitud se detiene. Todos levantan la vista. Lo que parecía locura está a punto de convertirse en un milagro. La fe de estos hombres nos enseña algo esencial. La fe verdadera no se conforma con mirar a Jesús desde lejos. Busca tocar su poder. Hay quienes se contentan con escuchar sobre Él, pero hay quienes no descansan hasta tener un encuentro personal. Esa diferencia separa al curioso del creyente. Jesús observa el techo abrirse y los ve descender al paralítico. Pero más que el cuerpo del hombre, ve el corazón de sus amigos. Marcos escribe una frase extraordinaria. Al ver Jesús la fe de ellos, no dijo la fe del paralítico, sino de ellos. Dios no solo responde a la fe individual, sino también a la fe intercesora. Hay bendiciones que llegan a nuestra vida porque alguien más oró, creyó y no se rindió por nosotros. Estos 4 hombres representan a los que cargan a los débiles en oración, los que interceden por los que ya no pueden hacerlo, los que insisten ante Dios cuando otros han perdido la esperanza. Su esfuerzo es una predicación silenciosa, la fe que ama, actúa. El techo roto se convierte en símbolo de lo que sucede cuando la fe desafía los límites. Lo que estaba cerrado se abre, lo que parecía inaccesible se vuelve posible. Aquella casa no volverá a ser igual, porque la fe de unos pocos ha traído a todos una manifestación del poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos detenido nuestra fe porque las puertas se cerraron? ¿Cuántas veces hemos dejado de orar, de creer, de intentar, porque el camino parecía imposible? Este pasaje nos recuerda que la fe no busca condiciones ideales, busca presencia divina, no espera facilidades, se mueve con determinación. No mide riesgos, solo busca tocar el corazón de Jesús. Estos hombres no sabían cómo sería el final, pero sabían que Jesús era la respuesta. Y esa certeza los llevó más allá de la multitud, más allá del cansancio, más allá de la lógica. Así opera la fe, no calcula, confía, no explica, actúa. Cuando bajan al paralítico, no dicen una palabra, no piden nada, no negocian. Su acción habla por ellos. La fe no necesita discursos, porque el acto mismo ya es una oración. Jesús los ve, y en su mirada se revela lo que el cielo piensa de la fe perseverante. Esto agrada a mi Padre. En este relato, los 4 amigos se convierten en instrumentos de transformación. Son el puente entre la impotencia del hombre y el poder de Dios. Representan a todos los que no se detienen ante el rechazo, la dificultad o el silencio. Su testimonio nos recuerda que la fe verdadera no espera que se abran las puertas, construye una nueva entrada. El techo roto de Capernaum es una herida santa,
una apertura por donde la gloria de Dios descendió. Y cada vez que decides creer contra toda lógica, estás rompiendo tu propio techo, el de tus miedos, tus dudas, tus limitaciones. Cada acto de fe es una grieta por donde el cielo entra en tu vida. Señor, podríamos orar. Enséñame a tener una fe que no se detenga, una fe que persevere, que suba al techo si es necesario, que ore, que cargue, que interceda, que crea incluso cuando todo parece cerrado. Dame la fe de aquellos 4 amigos, una fe que no espera puertas abiertas, sino que las abre con amor y confianza, porque el camino hacia el milagro siempre pasa por la fe que se atreve, y cuando la fe actúa, el cielo responde. Marcos 2:5. Se narra al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El techo ya está abierto, el polvo cae sobre la multitud, la tensión es palpable. Todos observan al hombre que desciende en su camilla. No hay ruido, no hay palabras, solo el silencio expectante de quienes intuyen que están a punto de presenciar algo que cambiará su comprensión de lo divino. Y en ese instante, Jesús levanta la mirada. No mira el techo, no mira la multitud, mira la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, esta frase encierra un misterio celestial. La fe puede verse, no se trata de una emoción invisible, ni de una declaración vacía. Es una fuerza viva que se manifiesta en acciones concretas. Jesús no vio solo 4 hombres y un paralítico. Vio determinación, esperanza, amor y confianza expresadas en movimiento. Lo que el mundo no ve, Él lo percibe con claridad absoluta. La fe tiene un lenguaje que el cielo entiende sin palabras. Los presentes quizás veían solo un acto desesperado, pero Jesús vio una proclamación de fe. Aquel hueco en el techo no era una imprudencia, sino una puerta abierta a lo sobrenatural. Cada pedazo de barro que caía al suelo era una declaración silenciosa. Creemos que tú puedes, y eso fue suficiente para que la mirada del Hijo de Dios se detuviera en ellos. El pasaje no dice que Jesús se impresionó por la fe del paralítico, sino por la fe de ellos. La intercesión se convierte aquí en puente de salvación. Hay momentos en la vida donde no tenemos fuerzas para creer por nosotros mismos, y es entonces cuando la fe de otros nos sostiene. El amor que ora, que carga, que insiste, tiene poder para atraer el milagro. Jesús mira al paralítico, pero sus palabras van más allá de lo físico. Hijo, tus pecados te son perdonados. La gente esperaba que dijera, levántate, pero él pronuncia algo más profundo, porque antes de sanar el cuerpo, sana el alma. Antes de restaurar los pies, restaura el corazón. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at amazon.com/blink. En el reino de Dios, la prioridad no es la apariencia externa, sino la reconciliación interna. El perdón es el verdadero milagro. Lo invisible antecede a lo visible. Jesús no vino solo a resolver problemas temporales, sino a liberar al hombre de su condena eterna. El paralítico representa a todos los que están atados por dentro, por la culpa, la vergüenza, el remordimiento o el miedo. No puede moverse físicamente, pero su verdadera parálisis está en el alma. Y Jesús, con una sola frase, rompe las cadenas que lo retenían desde dentro. Esa palabra, hijo, es la primera que el paralítico escucha de los labios de Jesús. Antes del perdón, hay filiación. Antes de la sanidad, hay identidad.
Jesús no lo llama pecador, sino hijo. El amor del Padre se revela en esa palabra. Él no vino a señalar culpas, sino a restaurar relaciones. En una sociedad que lo habría despreciado, Jesús lo llama con ternura. En una casa llena de murmullos, Él pronuncia la palabra que todo corazón anhela, hijo. El perdón divino que Jesús otorga no es simbólico, es absoluto. En ese instante, los pecados del hombre son borrados, la culpa desaparece, la vergüenza se disuelve, y el alma se levanta antes que el cuerpo. El verdadero milagro sucede dentro, donde nadie puede ver, pero donde todo comienza. La fe abrió el techo y el perdón abrió el cielo. Sin embargo, mientras el paralítico experimenta gracia, algunos corazones comienzan a endurecerse. Los escribas, sentados entre la multitud, piensan en silencio. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No hablan, pero juzgan y sin saberlo confirman lo que tanto les ofende. Jesús es Dios. La misma autoridad que sostiene el universo ahora se manifiesta en una casa llena de polvo y expectación. Jesús ve la fe, pero también ve la incredulidad. Su mirada atraviesa cuerpos y pensamientos, lo que los escribas ocultan tras su silencio. Él lo discierne con claridad. El mismo Cristo que lee el corazón de los fieles, expone la dureza de los incrédulos. En un solo espacio conviven el poder y la resistencia, la fe y la duda, la luz y la sombra. Y aún así, Jesús no se detiene. Su amor no depende del reconocimiento humano. Él sigue revelando quién es, sin necesitar la aprobación de nadie. La fe de unos pocos ha bastado para abrir el cielo sobre esa casa. Dios responde al clamor sincero, aunque alrededor haya murmullos. El poder de la fe no depende de la multitud, sino de los corazones decididos. La escena nos recuerda que hay una fe que se ve y otra que solo se dice. La visible transforma, la superficial se estanca. La fe verdadera se expresa en movimiento, en servicio, en sacrificio. No siempre grita, pero siempre actúa. No busca reconocimiento, pero deja huellas. Y cuando esa fe se manifiesta, Jesús la ve, la honra y la recompensa. Quizás tú también te encuentres como aquel paralítico, inmóvil por dentro, sin fuerzas para levantarte. Pero Dios puede estar mirando la fe de alguien que ora por ti, que intercede en silencio, que te lleva a su presencia cuando tú no puedes hacerlo. Nunca subestimes el poder de una fe compartida. Cuando 2 o 3 se unen en el nombre de Jesús, el cielo se abre sobre ellos. Señor, podríamos orar. Haz visible mi fe, que no sea solo palabras, sino acción, que no se quede en lo que pienso, sino en lo que hago, que mi confianza en ti sea tan real que el mundo pueda verla, y que mi vida se convierta en una evidencia de tu poder, que mi fe sea el techo que se abre para otros, la cuerda que los baja ante ti, el camino por donde tu gracia desciende. Porque la fe verdadera no se mide por lo que dice, sino por lo que hace. Y cuando el cielo ve esa fe, el milagro comienza, las cadenas se rompen, y las palabras de Jesús vuelven a resonar en el alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 6, 7. Se narra, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? El ambiente dentro de la casa cambia de tono. Donde antes había expectación, ahora se levanta un murmullo sutil, casi invisible, nacido no de las bocas, sino de los pensamientos. Entre la multitud hay escribas, hombres instruidos en la ley, guardianes de la tradición, expertos en lo sagrado. Están allí para observar, analizar, evaluar cada palabra del Rabí de Nazaret. Pero en sus corazones no hay hambre de verdad, sino deseo de encontrar error. Jesús acaba de pronunciar una declaración divina. Tus pecados te son perdonados. Para los oídos religiosos, aquello fue una blasfemia. ¿Cómo se atreve un hombre a pronunciar palabras reservadas solo para Dios? ¿Cómo puede alguien perdonar pecados sin ofrecer sacrificio, sin altar, sin templo, sin sacerdote? Sus mentes no pueden comprender que el Dios del templo
ahora está en una casa, que el Dios de los sacrificios ahora habla con misericordia, que el Dios de la ley ahora viste carne y habita entre ellos. Su religión no tiene espacio para la encarnación. Lo divino, para ellos, está separado de lo humano. Y sin embargo allí está Jesús, uniendo ambos mundos. El perdón de los pecados es la declaración más poderosa del Evangelio, y también la más ofensiva para el orgullo humano. Porque reconocer que solo Dios puede perdonar implica admitir que somos incapaces de redimirnos por nuestras obras, rituales o méritos. Los escribas sabían que el perdón requería sacrificio, sangre y altar, pero no comprendían que todo eso estaba a punto de cumplirse en la persona de Cristo. Él no estaba violando la ley, estaba cumpliéndola en plenitud. En su orgullo, los escribas representan la resistencia del corazón humano ante la gracia. La religión sin relación teme perder el control. Jesús, al pronunciar el perdón, desmantela todo un sistema basado en la mediación humana. Ya no se necesita un intermediario terrenal, porque el mediador eterno está presente. El reino de Dios no se administra desde el templo, sino desde el corazón de Cristo. Los escribas no hablan en voz alta, solo piensan. Pero Jesús, que discierne los pensamientos más ocultos, responde sin que ellos digan una palabra. Su mirada recorre el lugar y se detiene en ellos. En ese instante, lo invisible queda expuesto. Lo que ellos creían guardar en secreto se vuelve público bajo la luz de aquel que conoce todas las cosas. Él pregunta, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Su pregunta no busca respuesta, sino revelación. Jesús no necesita defenderse. Los confronta con una verdad que los deja sin argumento. Si dicen que solo Dios puede perdonar, y Jesús perdona, entonces deben decidir, o Él es blasfemo, o Él es Dios. La religión observa, la fe responde. La religión analiza, la fe obedece. La religión critica, la fe se rinde. La ofensa de los escribas revela algo que aún hoy ocurre. Cuando la gracia actúa, la religiosidad se incomoda. El perdón gratuito irrita al legalismo. La misericordia ofende al orgullo, porque la religión humana busca merecer, pero Jesús ofrece sin condiciones. La gracia escandaliza porque destruye toda pretensión de justicia propia. El Maestro no busca humillarlos, sino abrirles los ojos. Quiere que comprendan que están frente al Dios que tanto dicen servir. Pero su ceguera espiritual es más profunda que la parálisis del hombre en la camilla. No pueden ver la gloria que tienen delante. Sus mentes están llenas de conocimiento, pero sus corazones vacíos de revelación. Lo que ocurrió en esa casa es una radiografía del alma humana. A veces, quienes parecen más cerca de Dios son los que más lejos están de su corazón. Los escribas conocían las Escrituras, pero no conocían al autor. Estudiaban la palabra, pero no reconocían la palabra hecha carne. Su intelecto era agudo, pero su fe era ciega. Jesús revela con su sola presencia que el perdón no depende de un ritual, sino de una relación. No hay altar más santo que su propio corazón, ni sacrificio más perfecto que su futura cruz. Y al declarar el perdón, Él nos muestra que no vino a establecer una nueva religión, sino un nuevo acceso al Padre. Este momento marca una ruptura espiritual. Lo que antes se ofrecía con sangre de animales, ahora será otorgado por la sangre del Hijo. El perdón ya no será un privilegio ocasional, sino un regalo permanente, y los que lo aceptan, aunque sean paralíticos en cuerpo o en alma, se levantarán. A veces nos comportamos como aquellos escribas. Dudamos de la gracia porque creemos que debe haber un precio mayor que la fe. Nos cuesta aceptar que el amor de Dios sea tan libre, tan amplio, tan completo. Pero esa es precisamente la buena noticia. Lo que la religión complica, Jesús simplifica con una palabra: perdonado. Señor, podríamos orar. Líbrame de la dureza de los escribas. No quiero conocer solo tu palabra. Quiero conocerte a ti. Enséñame a reconocer tu gracia
incluso cuando no la entiendo. No quiero quedarme sentado analizando tu poder. Quiero ponerme de pie y recibirlo. El escándalo del perdón sigue vivo porque sigue desafiando la lógica humana. Pero en ese escándalo está la gloria del Evangelio. Un Dios que entra en nuestra casa, que nos llama hijos, que conoce nuestros pensamientos y que, aún así, nos ama lo suficiente para decir, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:8-9. Se narra, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? El aire dentro de aquella casa se torna denso. Las palabras de Jesús no solo han tocado la necesidad del paralítico, sino que han sacudido los fundamentos de la religión de los presentes. Sin embargo, lo más impresionante no es lo que se ve, sino lo que se revela. Jesús conoce los pensamientos. No hay conversación secreta, no hay juicio oculto, no hay pensamiento tan silencioso que escape de su percepción. Los escribas no habían dicho nada, ninguna palabra salió de sus labios, y aún así, Jesús los enfrenta con una pregunta que desarma su aparente sabiduría. ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? No se dirige a su intelecto, sino al lugar donde nacen las verdaderas intenciones, el corazón. Jesús no lee mentes como quien posee un poder místico. Él discierne almas porque es Dios. Sus ojos no solo observan lo externo, atraviesan lo invisible. Esta escena revela una verdad que muchos olvidan. Dios no responde a nuestras palabras, sino a nuestras intenciones. Podemos decir lo correcto, pero si el corazón está lejos, Él lo sabe. Podemos aparentar devoción, pero si hay orgullo escondido, Él lo ve. Jesús no necesita oír para conocer. Su mirada penetra lo más profundo del ser. En ese momento la casa de Capernaum se convierte en un espejo. Todos quedan expuestos ante aquel que conoce lo que nadie puede ver. Cuando Jesús pregunta ¿qué es más fácil?, no busca una respuesta teórica, está confrontando el razonamiento humano. A los escribas les parece imposible que un hombre perdone pecados, pero creen que sanar el cuerpo sí podría ser aceptable, si Dios lo permite. No entienden que para el Hijo del Hombre, ambas cosas son igual de posibles, porque ambas proceden del mismo poder. El mismo Dios que puede sanar la carne, es el que puede redimir el alma. Jesús revela que su autoridad no es parcial, sino total. No solo actúa sobre lo visible, sino sobre lo eterno. Sanar un cuerpo puede asombrar, pero perdonar un alma es restaurar para siempre. En esa pregunta se esconde una enseñanza profunda para el cielo. El mayor milagro no es que un paralítico camine, sino que un pecador sea reconciliado con Dios. Este momento tiene un peso espiritual inmenso. Jesús no solo demuestra omnisciencia, demuestra compasión. Él no desenmascara los pensamientos de los escribas para avergonzarlos, sino para invitarlos a ver la verdad. Les muestra que su incredulidad los paraliza más que la enfermedad del hombre ante ellos. El paralítico está tendido en su lecho, pero ellos están postrados en su soberbia. Cuando Cristo pregunta, ¿por qué pensáis así?, no busca información, busca transformación. Él anhela que ellos examinen sus corazones, que reconozcan su dureza, que comprendan que el Dios que creían defender está frente a ellos, hablándoles con ternura, pero el orgullo, una vez arraigado, se vuelve sordera espiritual. Lo que debía despertar asombro provoca ofensa. Jesús conoce los pensamientos, y aún así, no los rechaza. En su paciencia divina sigue enseñando, sigue hablando, sigue ofreciendo gracia incluso a quienes lo cuestionan. En eso se revela su carácter. Él no se ofende por nuestras dudas, pero nos confronta para que no permanezcamos en ellas. Su amor no se retira ante la incredulidad, pero tampoco la aprueba. Su palabra es como una espada que separa verdad de engaño, orgullo de humildad, religión de fe. Esta escena también nos recuerda que no podemos engañar a Dios con apariencias. Podemos parecer correctos ante los demás, pero ante Jesús, toda máscara cae.
Él ve más allá de las expresiones, más allá del silencio, más allá de la compostura. Dios no se impresiona con las formas, se interesa por la verdad interior. No busca gente perfecta, busca corazones sinceros, dispuestos a ser transformados. Los escribas pensaban dentro de sí, pero Jesús los invita a pensar con el corazón abierto. Los reta a considerar lo imposible, que el Dios al que han servido está en carne y hueso delante de ellos, mostrando que su poder no está limitado por los ritos, ni por los lugares, ni por las costumbres. Su pregunta, ¿qué es más fácil? No es un desafío arrogante, es una revelación de su identidad. Solo el que creó la vida puede restaurarla en todos sus niveles. Jesús no se justifica, se revela. No discute teología, demuestra divinidad. En breve, Él mostrará que tiene autoridad tanto sobre el cuerpo como sobre el espíritu. Pero antes, deja claro que no hay pensamiento escondido ante la luz del Hijo. ¿Cuántas veces también nosotros hemos pensado mal dentro de nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos dudado de su poder, cuestionado su amor o limitado su gracia? Y sin embargo, Él sigue mirándonos con ternura y diciendo, ¿por qué piensas así en tu corazón? Esa pregunta aún resuena, no como acusación, sino como invitación a confiar más, a creer más, a soltar el control y dejar que su verdad nos libere. Jesús conoce tus pensamientos más profundos, conoce tus miedos, tus inseguridades, tus heridas, conoce las veces que has dudado y las veces que has querido creer, pero no has podido, y aún así, te llama. No te rechaza por lo que piensas, te transforma con su palabra. Él no vino a condenar tus pensamientos, sino a renovarlos. Señor, podríamos orar. Gracias porque me conoces por dentro, y aún así me amas. No puedo ocultarte nada. Lee mis pensamientos, examina mi corazón, cambia mis dudas por fe. Que cada vez que mi mente se llene de temor o juicio, tu voz me recuerde. No pienses así, confía en mí. Dame un corazón sencillo, capaz de creer sin resistir tu poder, porque el mismo Jesús que leyó los pensamientos de los escribas, también conoce los tuyos, y aun conociéndolos, sigue extendiendo su mano. Él no se aleja de tus dudas, se acerca para disiparlas, y cuando su palabra toca tu mente, y su presencia ilumina tu corazón, toda incredulidad se rinde ante una verdad eterna. Cristo no solo conoce lo que piensas, Él puede transformar lo que eres, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El silencio que había llenado la casa de Capernaum se vuelve absoluto. Todos contienen el aliento. Jesús acaba de pronunciar palabras que ninguna autoridad humana se atrevería a decir. No está pidiendo permiso, no está recitando una oración, no está invocando un poder externo, está declarando con absoluta autoridad. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Con esa frase, Jesús revela públicamente quién es. No solo un profeta, no solo un maestro, no solo un hacedor de milagros. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, un título mesiánico tomado del libro de Daniel 7 y 13-14, donde se profetiza que uno como Hijo de Hombre recibiría del Anciano de Días poder, dominio y gloria eterna. Al usar ese nombre, Jesús está proclamando que Él es el Mesías prometido, el representante perfecto de Dios entre los hombres, el portador de la autoridad celestial en la tierra. El propósito del milagro no es espectáculo, sino confirmación. Jesús no sana para ser admirado, sino para que todos comprendan que su poder de sanar el cuerpo es la evidencia visible de su poder invisible para perdonar el alma. El paralítico se convierte en el testimonio viviente de una verdad eterna. Solo Dios puede levantar al caído física y espiritualmente. La multitud espera ver si lo que Jesús dice tiene sustento. Los escribas, en su silencio tenso, observan con atención. El paralítico, todavía en el suelo, no dice una palabra, y entonces, el Hijo de Dios pronuncia la orden que cambiará a todo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No es una sugerencia, es una orden divina.
Cada palabra está cargada de autoridad creadora. El mismo poder que formó los cielos y la tierra ahora atraviesa el cuerpo inerte de un hombre. En un instante, los nervios que no respondían cobran vida. Los músculos se fortalecen, la sangre fluye, y el cuerpo que había permanecido inmóvil obedece la voz de su Creador. La parálisis se rinde ante la palabra de Cristo. El paralítico se levanta. Lo que parecía imposible sucede frente a todos, no con esfuerzo, no con ayuda, sino con una fuerza nueva que nace del interior. Se pone en pie, toma su camilla, ese símbolo de su pasado, ese recuerdo de su impotencia, y la lleva consigo como testimonio. La misma cama que antes lo cargaba, ahora es cargada por él. Lo que era vergüenza se convierte en trofeo de gracia. Jesús no solo lo levanta físicamente, sino que lo restituye completamente. Le devuelve su dignidad, su libertad, su propósito. Le ordena, vete a tu casa. Es decir, vuelve al lugar donde fuiste limitado, pero ahora como testigo. La casa donde había sido cuidado por otros, ahora verá que Dios lo ha hecho nuevo. El milagro no termina en el cuerpo. Se extiende a la comunidad, a la familia, a todo el entorno del hombre. Cuando Dios obra, su poder transforma más allá del individuo. Esta escena no es simplemente un acto de compasión, sino una proclamación de autoridad divina. Jesús demuestra con hechos lo que la religión no podía explicar. Su poder no depende de un templo ni de un ritual. El perdón y la restauración fluyen directamente de su palabra. El cielo no está lejos, ha descendido a la tierra en la persona del Hijo del Hombre. Los escribas que dudaban ya no tienen argumentos. El milagro visible destruye toda objeción. Aquello que no creían posible acaba de manifestarse ante sus ojos. El poder de Dios no necesita defenderse. Se demuestra, la fe lo recibe, la incredulidad lo contempla con temor, pero no puede negarlo. El milagro del paralítico es una metáfora viva de lo que Jesús sigue haciendo hoy. Él levanta a quienes están paralizados por el pecado, por la culpa, por el miedo o por el pasado. Su voz sigue diciendo, a ti te digo, levántate. No importa cuánto tiempo hayas estado caído, no importa qué te haya detenido. Cuando Cristo habla, lo inmóvil se mueve, lo roto se repara, lo muerto revive. Cada palabra de Jesús tiene propósito. No dice simplemente levántate, sino también toma tu lecho. Eso significa, no borres tu historia, llévala como testimonio. Aquello que una vez te sostuvo en debilidad ahora mostrará la fuerza de mi poder en ti. Las marcas del pasado se convierten en recordatorios de la fidelidad de Dios. Y añade, vete a tu casa. Jesús no lo llama a seguirlo públicamente, sino a vivir su fe donde comenzó su dolor, porque el testimonio más poderoso no siempre se da en los templos, sino en los lugares donde la gente conoció tu fragilidad. Los que antes te vieron caído serán testigos de tu restauración. Este pasaje revela que Jesús no busca demostraciones de poder por vanidad. Cada milagro es una enseñanza. El poder que perdona es el mismo que levanta. El reino de Dios no se trata de señales sin propósito, sino de revelaciones que transforman corazones. El paralítico levantado es el anuncio de un reino que ha llegado y que ningún sistema religioso puede detener. Cuando el cuerpo del hombre se levanta, algo más se eleva con él, la fe de toda la casa. Lo invisible se ha hecho visible, lo eterno ha tocado lo temporal. En ese instante, todos los presentes se enfrentan a una verdad que no pueden negar. El que tiene poder para sanar el cuerpo, también tiene autoridad para salvar el alma. Jesús no necesitó defender su divinidad con discursos, porque la evidencia de su poder habló por él. Lo que los escribas pensaban imposible, él lo convierte en prueba tangible de su gloria. Señor, podríamos orar. Habla también sobre mi vida. Dile a mi corazón paralizado que se levante, a mi fe dormida que despierte, a mis heridas que sanen. Declara sobre mí tu palabra viva, esa que no falla ni retrocede. Que mi historia se convierta en testimonio, y que mi casa vea que tú sigues haciendo milagros. Porque aquel día en Capernaum no solo se levantó un hombre, se reveló quién es Jesús. El Hijo del Hombre no solo vino a sanar, vino a demostrar que tiene todo poder en el cielo y en la tierra.
Y cuando Él habla, el alma y el cuerpo obedecen. Entonces Él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto tal cosa. El momento llega. El paralítico, que hace solo unos segundos era símbolo de impotencia y desesperanza, se pone en pie ante los ojos atónitos de todos. No lo hace lentamente, ni con vacilación. Marcos dice: enseguida. El milagro no es progresivo, es total. Lo que había estado inactivo durante años, obedece de inmediato a la voz del Creador. El cuerpo se levanta, la fe se confirma, y el ambiente se llena de una presencia que sobrecoge el alma. La multitud, que había venido buscando palabras, ahora contempla poder. Cada mirada se encuentra con lo imposible, hecho realidad. Nadie puede explicar lo que acaba de ocurrir. Pero todos lo sienten. Dios está aquí. Lo sobrenatural ha irrumpido en lo cotidiano, lo eterno ha tocado la tierra, y el resultado es asombro puro. El Evangelio de Marcos lo resume en una frase: todos se asombraron y glorificaron a Dios. El asombro es una respuesta humana, pero la gloria es una respuesta espiritual. El asombro reconoce la grandeza del acto. La gloria reconoce la grandeza del autor. La multitud no se limita a aplaudir el milagro, se postra en adoración. Cuando Dios actúa de verdad, la reacción no es emoción superficial, sino rendición profunda. Nunca habíamos visto tal cosa. Esa exclamación resume el corazón del reino. Jesús no vino a repetir lo antiguo, sino a inaugurar algo completamente nuevo. No vino a mejorar los sistemas religiosos. Vino a manifestar un poder que trasciende la razón. Aquellos hombres y mujeres habían visto milagros antes, pero nunca algo así. Un hombre que no solo sana cuerpos, sino que perdona pecados. Un maestro que no solo enseña, sino que crea vida con su palabra. Esta escena no es un simple relato de asombro colectivo. Es una revelación de cómo el cielo transforma la tierra. El asombro de la multitud simboliza el momento en que la humanidad reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios. Lo que la mente no puede explicar, el corazón solo puede adorar. El asombro es el eco del alma cuando la gloria de Dios se manifiesta. Y sin embargo, detrás de esa multitud, cada persona vive una experiencia distinta. Algunos observan con lágrimas, otros con temor, otros con gratitud. Cada corazón interpreta el milagro a su manera. Pero todos coinciden en algo. Después de ese día, ya nada será igual. Jesús no solo ha cambiado la vida de un hombre, ha cambiado la percepción de lo posible. Este versículo revela algo profundo. La verdadera fe no deja a nadie indiferente. Cuando Dios se manifiesta, el ambiente espiritual se estremece, los escépticos callan, los necesitados se levantan, los corazones fríos se derriten. El milagro de Capernaum no fue un evento aislado, fue un anticipo de lo que Dios sigue haciendo cada vez que alguien se atreve a creer. En esa casa, la multitud representa la humanidad entera. Todos ven el milagro, pero no todos entienden su profundidad. Algunos glorifican a Dios, otros simplemente se maravillan. Aún así, el impacto es universal. El reino ha irrumpido. Jesús no está limitado por los muros ni por los pensamientos humanos. Cuando Él decide actuar, lo ordinario se convierte en altar. Imagina ese instante, el hombre caminando hacia la puerta con su lecho al hombro. La multitud se abre para dejarlo pasar. En sus ojos ya no hay rastro de temor, solo gratitud. La camilla que antes lo definía ahora se convierte en trofeo de fe. Cada paso suyo predica sin palabras. El que me perdonó, me levantó. Y mientras avanza, los presentes reconocen que acaban de presenciar una irrupción divina en la historia humana. Aquellas palabras, nunca habíamos visto tal cosa, son también un lamento y una profecía. Lamento porque durante siglos el pueblo había esperado un Dios que se manifestara con compasión, no con distancia. Profecía, porque a partir de ese momento, verían cosas aún mayores. Jesús no había venido a realizar un milagro, sino a iniciar un movimiento que transformaría al mundo entero.
El asombro de la multitud es también una invitación para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste de Dios? No del milagro ajeno, sino de su presencia viva en tu propia vida. Hemos visto tanto, escuchado tanto, que a veces olvidamos maravillarnos. Pero el corazón que deja de asombrarse, deja de adorar. Y el alma que deja de adorar, deja de reconocer la mano de Dios en lo cotidiano. La fe madura no se basa en ver milagros, pero nunca pierde la capacidad de asombrarse ante ellos. Cada día que Dios te sostiene, cada pecado que te perdona, cada paso que logras dar cuando creías no poder más, es un milagro que debería arrancarte la misma exclamación. Nunca había visto algo así. Jesús interrumpe lo ordinario porque quiere recordarte que su poder no es historia, es presente. Él sigue obrando en los silencios, en las casas pequeñas, en los corazones dispuestos, y cuando actúa, todo el mundo lo nota. Señor, podríamos orar. Devuélveme la capacidad de asombrarme, que no me acostumbre a tu poder, ni a tu bondad, ni a tus milagros, que cada vez que vea tu mano obrar, mi alma te glorifique. Interrumpe mi rutina con tu presencia, y hazme decir con el corazón lleno, nunca había visto algo así hasta que tú llegaste. Ese día en Capernaum, la multitud vio al hombre levantarse, pero también vio al cielo abrirse. El asombro llenó la casa porque Dios se había hecho visible. Y cada vez que Jesús entra en una vida, la historia vuelve a repetirse. Lo imposible cede, lo común se transforma, y el alma declara una vez más, nunca habíamos visto algo así. Marcos 2:11. Se narra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El milagro visible ya ha ocurrido. El paralítico camina, la multitud glorifica, los escribas callan, y la casa queda impregnada de la presencia del poder divino. Pero en el corazón de Jesús, algo más profundo ha sucedido. Porque lo que Él vino a sanar no fue solamente un cuerpo inmóvil, sino un alma cautiva. El milagro exterior era solo la sombra de una restauración interior. Jesús nunca se detiene en la superficie. Donde el hombre ve enfermedad, Él ve heridas del alma. Donde ve parálisis, Él ve cadenas invisibles. Donde ve pecado, Él ve oportunidad de redención. En ese día en Capernaum, más que músculos restaurados, hubo un corazón reconciliado con Dios. El paralítico que descendió por el techo no era solo alguien limitado en movimiento, era alguien quebrado por dentro. Su cuerpo había dejado de responder, pero su espíritu también había aprendido a resignarse. Había aceptado su condición como final, hasta que Jesús lo miró, y esa mirada, llena de ternura, verdad y poder, rompió la resignación que lo había mantenido inmóvil. Porque cuando Cristo te mira, no solo ve lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. El milagro comenzó cuando sus pecados fueron perdonados. La sanidad del alma precedió a la del cuerpo. Antes de levantarse físicamente, el hombre fue liberado espiritualmente. Lo que estaba paralizado no eran solo sus piernas, sino su esperanza. Y cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, su alma se enderezó, su espíritu respiró, su corazón volvió a latir con propósito. El milagro interior siempre antecede al exterior. Por eso Jesús ordena, vete a tu casa. No lo manda al templo, ni lo invita a quedarse con él, sino que lo envía de regreso al lugar donde había sido conocido por su fragilidad. Es allí donde su testimonio tendrá más poder. Su casa representa el pasado, el entorno donde su impotencia fue visible. Y ahora, Dios envía de vuelta, no como víctima, sino como evidencia viva de su poder. El milagro interior convierte la vergüenza en propósito. La camilla que antes simbolizaba derrota ahora se convierte en estandarte de victoria. Cada paso que da hacia su hogar es una predicación silenciosa. El que me perdonó me levantó, y el que me levantó me envió. Jesús no lo deja quedarse donde fue sanado, porque la fe auténtica no se mide por la experiencia del milagro, sino por la vida que se construye después de él. Muchos buscan el toque de Dios, pero pocos permanecen caminando en obediencia después del toque. La verdadera transformación no termina en el asombro, comienza en la obediencia. Cuando Cristo ordena,
Vete a tu casa, está diciendo. Lleva esta nueva vida a los tuyos. Permite que ellos vean lo que yo he hecho. El propósito del milagro no es retener al hombre en un lugar de euforia espiritual, sino enviarlo al campo de su testimonio. Cada sanado, cada liberado, cada restaurado se convierte en mensajero del reino. Lo que sucedió en esa casa fue más que una curación, fue una conversión. El hombre no solo recuperó movimiento, sino sentido. Antes era sostenido por otros, ahora puede sostener su propio destino. Antes dependía de la compasión humana. Ahora camina bajo la dirección divina, y en ese paso de dependencia a libertad se revela la naturaleza del Evangelio. Jesús no solo alivia el dolor, transforma la vida. El milagro interior también afecta a quienes lo presencian. Todos los que estaban en aquella casa escucharon la enseñanza, vieron el perdón y contemplaron la manifestación del poder. Pero lo que Jesús quería dejar en ellos era algo más que admiración, quería dejar fe. Porque el mayor milagro no fue lo que sucedió en el cuerpo del hombre, sino lo que comenzó en los corazones de los presentes. Algunos de los que entraron a esa casa como espectadores salieron como creyentes. Y así es con cada encuentro verdadero con Cristo. No puedes presenciar su poder y seguir siendo el mismo. El milagro físico fue el medio, la transformación interior, el fin. Quizás en este momento tú también estés esperando que Dios te levante. Tal vez no de una camilla literal, pero sí de una situación que te inmoviliza, un miedo persistente, un pasado doloroso, una culpa no resuelta. El mismo Jesús que sanó a aquel paralítico puede hablar hoy a tu espíritu y decir: levántate, no solo camina, vive. No solo sigas, avanza. No solo escuches, responde. Porque el mayor milagro no es cuando Dios cambia tus circunstancias, sino cuando cambia tu corazón. La transformación interior es la señal de que su reino ha llegado a ti. El cuerpo se fortalece, pero el alma se renueva. El entorno cambia, pero lo más profundo de tu ser comienza a florecer. Señor, podríamos orar: no quiero solo que sanes lo que se ve, quiero que transformes lo que está dentro de mí. Levanta mis pensamientos, mis emociones, mi fe. Restaura mi comunión contigo. Haz que mi alma se enderece delante de ti. Y cuando me levante, que cada paso que dé sea un testimonio vivo de tu gracia. El milagro interior es el que sostiene todo lo demás. Es el que permanece cuando la emoción se disipa. El que da propósito cuando la vida vuelve a la rutina. El que recuerda cada día que la verdadera sanidad es vivir en comunión con aquel que te perdonó. El paralítico no regresó solo con piernas nuevas. Regresó con un alma nueva. Su cuerpo caminaba hacia su casa, pero su corazón ya caminaba hacia el cielo. Y esa es la esencia del Evangelio. Cuando Jesús toca una vida, lo visible se renueva, pero lo invisible se transforma para siempre. Marcos 2:12. Se narra: y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. El milagro ya ha ocurrido, pero ahora llega el momento más trascendente: el testimonio. El paralítico no solo ha sido levantado por el poder de Dios, sino enviado a mostrar lo que ese poder puede hacer en un corazón dispuesto. Su historia se convierte en mensaje, su restauración en predicación silenciosa, su camilla en trofeo de victoria. Cada paso que da es una proclamación viva de que Jesús transforma, perdona y levanta. Marcos enfatiza que el hombre salió delante de todos. No fue un gesto tímido ni un movimiento vacilante. Sale caminando, con la seguridad de quien sabe que ha sido tocado por el poder divino. Ya no necesita que lo carguen. Ahora camina por sí mismo. Lo que antes fue símbolo de derrota, ahora es prueba tangible de gracia. Su testimonio no requiere palabras, porque su vida habla más fuerte que cualquier discurso. El paralítico se convierte en un predicador sin púlpito. Su caminar es su sermón, su cama, su ilustración, su libertad, su mensaje. Porque cuando Jesús te levanta, tu vida se vuelve la evidencia de su misericordia. No es necesario argumentar la existencia de Dios cuando tu historia grita su poder. El que antes era espectador de milagros,
ahora es protagonista de uno. Y no es casualidad que Jesús le dijera, toma tu lecho. Porque el testimonio más poderoso no es esconder las marcas del pasado, sino mostrarlas redimidas. La camilla que antes lo limitaba ahora se convierte en recordatorio visible de la fidelidad divina. Él no la deja atrás, la lleva sobre los hombros. El mismo objeto que representaba su debilidad se convierte en señal de su victoria. Así es como obra Dios. No borra tu historia, la transforma. No elimina tus cicatrices, las convierte en testimonio. Lo que el enemigo quiso usar para humillarte, Dios lo usa para glorificarse. Aquello que te hacía llorar, ahora te hace adorar. Lo que antes era ruina, ahora es altar. Porque cuando la fe se convierte en testimonio, el dolor se vuelve propósito. La multitud lo ve salir, y nadie puede negar lo que acaba de suceder. El milagro no es teórico, es visible. La fe que lo llevó hasta el techo ahora lo lleva hasta la puerta. Lo que comenzó con 4 hombres abriendo un hueco, termina con un hombre caminando libremente hacia la luz del día. Su salida es una proclamación. El perdón de Dios no solo restaura el alma, también devuelve la dignidad. Y mientras camina, las personas se apartan, no para darle paso al hombre, sino al testimonio. Cada rostro refleja una mezcla de asombro y adoración. Algunos susurran, otros lloran, otros se arrodillan. Nadie puede permanecer igual. El poder de Dios ha dejado una huella imborrable. Cuando Dios obra, el silencio se convierte en adoración y la incredulidad en rendición. Ese hombre no predicará con palabras, pero donde pise dejará huellas de fe. Su familia verá lo que antes creyó imposible. Sus vecinos dirán, ¿no es este el que estaba paralítico? Y él podrá responder con una sonrisa, sí, pero Jesús me levantó. El testimonio no solo glorifica a Dios, sino que despierta fe en los que observan. El testimonio genuino no busca protagonismo, busca dar gloria. Cuando la gente vio al hombre caminar, no alabó al hombre, alabó a Dios. La fe verdadera nunca atrae la atención hacia sí misma, la dirige hacia Cristo. El propósito del milagro nunca fue que admiraran al paralítico, sino que reconocieran al Salvador. El hombre solo era el lienzo, el artista era Dios. Así también ocurre en nuestra vida. Cada vez que Dios nos levanta de una caída, cada vez que nos rescata del dolor, del pecado o de la desesperanza, nuestro deber es salir delante de todos y glorificar su nombre con nuestro testimonio. Porque el milagro no está completo hasta que la gloria regresa al autor del milagro. La fe que recibe debe también proclamar. Y quizás, como ese hombre, tú también tengas un lecho que cargar, recuerdos, cicatrices, debilidades. No los escondas. Llévalos como testimonio de que Dios es más grande que tu pasado. No los uses para lamentarte, sino para inspirar a otros. Las marcas de tu historia pueden ser el mensaje que otro necesita para creer que también puede levantarse. El testimonio es el eco del milagro. Es lo que mantiene viva la fe cuando las emociones se apagan. Es lo que convierte un instante sobrenatural en una transformación permanente. No todos verán a Jesús cara a cara, pero muchos lo verán en ti. Tu vida puede ser la casa de Capernaum, donde otros se acerquen a escuchar su palabra. Señor, ¿podríamos orar? This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta.
Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Gracias por haberme levantado. Gracias porque mi historia, aun con sus caídas, ahora testifica de tu poder. No quiero esconder lo que hiciste. Quiero proclamarlo. Que cada paso que dé hable de tu fidelidad. Que cada palabra que diga glorifique tu nombre. Y que cada persona que me vea caminar vea tu huella en mi vida. Porque cuando la fe se convierte en testimonio, el milagro trasciende a la historia. Lo que comenzó en una casa termina tocando el mundo. Lo que empezó con un techo roto termina con corazones abiertos. Lo que parecía un simple acto de sanidad se convierte en una revolución de fe. Ese día, el paralítico no solo salió caminando, salió siendo un testigo del reino, y su vida desde ese momento se convirtió en una predicación continua del poder de Jesús. Su cuerpo fue sanado, su alma fue salvada, y su historia fue escrita para recordarnos que la fe que actúa nunca termina en el milagro, termina en el testimonio. Marcos 2:12. Se narra: nunca habíamos visto cosa semejante. El eco de esas palabras sigue resonando a través de los siglos. Nunca habíamos visto algo así. No fue solo una exclamación de asombro. Fue el reconocimiento de que Dios había irrumpido en la historia humana de una forma que superaba toda lógica. La multitud en Capernaum presenció el poder del cielo manifestado en un hogar terrenal. Vieron lo que ninguna religión, ningún sistema y ninguna obra humana podía producir: la transformación total de una vida por la presencia de Cristo. Pero el verdadero milagro de este pasaje no quedó encerrado en aquella casa. Desde entonces, cada vez que Jesús entra en una vida, el asombro se repite. Su poder no se agotó en ese momento. Sigue vigente, sigue activo, sigue transformando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que caminó por Capernaum sigue caminando por nuestros corazones. Aquel día Jesús demostró que su autoridad no era solo sobre los cuerpos, sino sobre el alma, el tiempo, el pecado y la muerte. Donde Él está, el pasado se redime, el presente se renueva y el futuro se llena de esperanza. Nada en su presencia puede permanecer igual. Lo que toca sana, lo que mira restaura, lo que llama se levanta. El hombre que descendió en una camilla salió caminando, pero el poder que lo levantó sigue descendiendo cada vez que un corazón cree. El Cristo de Capernaum no ha cambiado. Hoy sigue entrando en casas comunes, en vidas heridas, en lugares donde la esperanza se ha agotado, y donde Él entra, la historia cambia. A veces lo hace en silencio, otras con milagros visibles, pero siempre con el mismo propósito: demostrar que la gracia es más fuerte que el pecado, que el amor es más profundo que la culpa, y que el reino de Dios está más cerca de lo que imaginamos. El relato termina con una multitud glorificando a Dios, pero el mensaje continúa en cada creyente que ha experimentado ese mismo poder. Cada vez que alguien es perdonado, cada vez que un alma se levanta del pecado, cada vez que una vida rota vuelve a tener propósito, se repite la escena de Capernaum. Un alma se pone en pie y el cielo se glorifica. Jesús no vino a crear admiradores, sino testigos. No vino para que la gente dijera qué maravilloso milagro, sino para que comprendieran qué maravilloso Salvador. Lo que hizo aquel día fue una revelación, que su poder no está limitado a una generación, a una cultura o a un momento histórico. Es eterno, inmutable y alcanza hasta hoy. Por eso, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, también nos invita a decir: nunca había visto algo así. No porque Jesús cambie, Él es el mismo, sino porque cuando lo conocemos realmente, cambia nuestra forma de ver todo. La fe abre los ojos para ver a Dios actuando en los detalles más simples, en los momentos más difíciles, en los lugares más inesperados. Lo ordinario se vuelve sagrado cuando su presencia lo llena.
El Cristo que sanó al paralítico sigue sanando corazones paralizados por el miedo, la culpa y la desesperanza. Él sigue perdonando a los que piensan que ya no merecen perdón. Sigue levantando a los que han caído tantas veces que ya no creen poder ponerse de pie. Su voz no ha perdido autoridad. Su compasión no ha disminuido. Su poder no se ha extinguido. Cuando Él dice levántate, aún las almas muertas en pecado resucitan a una nueva vida. Y cada vez que lo hace, el cielo se alegra, y el corazón humano vuelve a pronunciar la misma frase de asombro. Nunca habíamos visto algo así, porque cada acto de gracia, cada vida restaurada, cada alma redimida, es una nueva manifestación del mismo poder que un día llenó la casa de Capernaum. El mensaje de este pasaje es claro. Jesús no cambia. La misma voz que habló al paralítico puede hablarte hoy. La misma autoridad que levantó aquel cuerpo puede levantar tu fe. El mismo amor que lo perdonó puede cubrir tus faltas. Lo que Él hizo entonces no fue solo historia. Fue una promesa viva de lo que puede hacer en ti. Señor, podríamos orar. Entra otra vez en mi casa, en mi corazón, en mi vida. Que se oiga que tú estás aquí. Restaura lo que el miedo paralizó. Sana lo que el dolor rompió. Perdona lo que la culpa ensombreció. Que mi historia sea testimonio de tu poder. Que mi vida glorifique tu nombre. Y que cuando otros me vean caminar, digan, nunca habíamos visto algo así. El milagro de Capernaum sigue vigente, porque el Cristo de Capernaum sigue vivo. Aquel día, un cuerpo se levantó, pero también se levantó un mensaje eterno. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar, sanar y transformar. Y mientras haya corazones dispuestos a creer, Él seguirá haciendo lo increíble. El Evangelio de Marcos no termina en la casa, ni en la multitud, ni siquiera en el asombro. Termina en la gloria, porque todo lo que Jesús hace en aquel tiempo y en este, tiene un solo propósito: que el mundo vea, se asombre y glorifique al Padre. Así concluye este pasaje, no como un recuerdo, sino como una invitación. El Cristo que levantó al paralítico sigue tocando vidas hoy, y cada vez que lo hace, el cielo vuelve a decir, nunca habíamos visto algo así. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.